Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a dedicar este video a analizar dos elementos importantes en el diseño curricular por competencias. Y vamos a enfocarnos en este concepto inicialmente de las competencias y tratar de justificar esta afirmación que nos sirve de cabezote y es más allá del plan de estudios. En esta primera parte, como lo veníamos diciendo, trataremos de mirar este enfoque educativo del desarrollo de competencias, qué comprensiones sobre el aprendizaje, sobre la educación, está dinamizando hacia los planes de estudio que se desarrollan en las instituciones educativas, en digamos, nivel básico, de media, vocacional o incluso en el nivel universitario. Observemos esta frase. Su mamá la amó hasta que murió. Vale la pena preguntarse, según esta frase, ¿quién se murió? Un análisis rápido nos llevaría a intentar entender que dentro de una frase como esta, en la que hay muchos elementos que sirven de pronombres o que están marcados para hacer la función de pronombres, es un poco difícil entender quién muere. Su mamá la amó hasta que murió podría ser que una hija tuvo una mamá muy amorosa que mantuvo su amor hasta el día en que ella murió, pero también podría representar que quien estaba enferma era la hija y que su mamá muy amorosa la amó hasta que esa hija murió. Pero también podría representar el hecho de que una niña compró una mascota que enfermó y su mamá, la de la niña, amó a la niña o a la mascota hasta que la mascota, la mamá o la niña murieron. Poder entender y darle sentido un poco a una oración como la que tenemos en el ámbito de un contexto de información es sin duda una de las ideas que tenemos fuertes en el contexto actual en torno a la idea de competencia. Esta aproximación le da mucho peso a la idea de saber hacer algo en un contexto, en este caso saber interpretar la información que puede traer esta frase en el contexto en el que podría pertenecer. Pero miremos este otro ejemplo, la historia de Camilo y Sergio. Camilo y Sergio son dos estudiantes que comparten grado 10º. Camilo, es un experto de física, le fascina la materia, estudia, tiene muy buenas bases matemáticas y tiene un pensamiento científico altamente desarrollado. Sergio, por su parte, es un estudiante promedio en cuanto a sus calificaciones, pero es muy buen líder de su grupo, es un estudiante que ha tenido dificultades, digamos, con la convivencia con sus compañeros, pero que siempre está ahí de alguna manera pensando en cómo participar de lo que pasa. Un día, en un paseo de su colegio, van hacia la montaña y reciben un equipo que implica un morral, unas botas de caminar, y bueno, este par encuentran montaña arriba algunos letreros que les anuncian que hay osos en la montaña. Que hay una advertencia clara en cada uno de los avisos y es, si usted ve un oso, procure huir porque su vida está en peligro. Ellos avanzan en la montaña hasta un punto en que sienten que algo los está siguiendo y al voltearse se dan cuenta que hay una osa furiosa detrás de ellos que quiere atacarlos y Camilo comienza a pensar, si calculo la fuerza que cada uno de los muslos de la osa imprime en su recorrido, estableciendo el torque que cada una de esas articulaciones puede hacer sobre el ángulo plantar, puedo calcular la velocidad y la aceleración del recorrido que ella puede hacer detrás mío, y si lo calculo comparándolo con el que yo puedo desarrollar a través de mi propia fuerza, puedo estimar si me voy a salvar. Hace su cálculo y queda petrificado. Al hacer esto, voltea a mirar a Sergio y Sergio está en el suelo quitándose las botas y zafándose del morral. Y Camilo, con su sabiduría, le dice, necio como eres necio. Si calculas la velocidad que puede generar la osa a través de la fuerza que imprimen sus muslos por el torque que la articulación permite hacer en su ángulo plantar, te darás cuenta que nunca vas a correr más rápido que la osa. Y Sergio simplemente le contesta, yo no necesito correr más rápido que la osa, necesito correr más rápido que tú. Aquí tenemos otro paradigma de estas ideas que han venido posicionando sobre competencias, y es el hecho de que las competencias expresan
la capacidad de los estudiantes para usar conocimientos específicos en la resolución de problemas propios de diferentes ámbitos. En este caso, Camilo representa un poco la visión de quien resuelve estos problemas usando el conocimiento científico de una manera lineal y directa, pero Sergio nos da una idea particular, y es que este problema de las competencias no solamente atraviesa la utilización del problema del conocimiento científico, sino también fuertemente una pregunta de fondo por las opciones valorativas y culturales y por las prácticas que las personas usan para resolver esos problemas. Y aquí aparece entonces un elemento muy importante de las competencias en la medida en que nos hacen preguntarnos por la integralidad del ser humano y por lo tanto por la complejidad de los aprendizajes y los desempeños que las personas ejecutan. Esto se refleja en un elemento particular, y es que estamos intentando educar y generar competencias en estudiantes que tienen diferentes perfiles de comportamiento y de desempeño. Una forma de acercarse a esos perfiles indudablemente es ver cuáles son las motivaciones que promueven en ellos aprendizajes. Este cuadro, que es un desarrollo que se ha realizado sobre una visión de motivación humana de David Ausubel, nos dice que hay por lo menos 4 grandes perfiles motivacionales. Aquellos que trabajan en función de los logros, como en el caso de los yoicos, y cuyo saber más fuerte es la gestión. Aquellos que trabajan en función del vínculo y de la participación y de estar con otras personas, y que por lo tanto su saber más fuerte es la generación de redes de personas. Aquellos que buscan ideas, modelos, estructuras, y que por lo tanto su fuente de motivación es más cognitiva, y su saber se representa usualmente como el conjunto teórico. Y aquellos que les gusta hacer cosas, que les gusta estar en la acción, operar, manipular, etcétera, cuyo pensamiento está mucho más orientado al proceso. Si uno mira esto, intentar entender el problema de las competencias solo como un problema cognitivo, pues indudablemente podría ser un reduccionismo peligroso a la hora de desarrollar las capacidades que niñas, niños, jóvenes necesitan hoy para enfrentar las situaciones que son propias de su vida personal, de su vida como ciudadanos y de su vida productiva particularmente. Entonces, en función de estas 3 provocaciones, y si la competencia es un rasgo más cognitivo, más un saber hacer en el contexto, o es un elemento más integral, o es un elemento mucho más definido en función de las capacidades individuales, profundicemos un poco en esto que ha dado en llamarse enfoque para el desarrollo de las competencias. Y esa palabra es interesante, ¿no? Porque el desarrollo y el aprendizaje fueron 2 palabras que nos dejó la psicología educativa de los 70 y de los 80 como categorías de la educación escolar, y por lo tanto aquí aparece y reaparece con mucha fuerza la idea del desarrollo y no solamente la de aprendizaje. Lo que entendemos es que el discurso de competencias ha llegado inicialmente jalado por demandas sociales, como la mayoría de las transformaciones educativas. 3 elementos de esas demandas sociales tienen que ver con el hecho de que los contextos productivos de la sociedad demandan hoy capacidades diferenciales particularmente asociadas a la idea de innovar. En un contexto de alto cambio, de alta incertidumbre, los chicos están llamados, las niñas están llamadas a participar de la vida productiva desde una idea más fuerte de la innovación. Por otro lado, tenemos el hecho de que estamos en un contexto ciudadano en que las libertades se ejercen de unas maneras que implican siempre el conflicto como una forma de mediación de la resolución del ejercicio de la libertad, y eso implica competencias específicas para poder participar. E indudablemente el tercero y más grande problema de nuestra sociedad actual, y es cómo las personas gestan su bienestar psicológico y su salud en medio de un contexto altamente demandante y exigente. Estas 3 demandas dicen, bueno, con enseñar a los niños y a las niñas el conocimiento científico en sí mismo, declarativamente no logramos nada. Con enseñarles solo el pensamiento científico y desarrollar el pensamiento científico logramos mejores cosas, pero no sustancialmente, no podemos responder a todos los perfiles que la sociedad demanda, y por lo tanto trae un constructo importante al problema educativo, y es cómo generamos capacidad, cómo generamos desempeño en las personas frente a por lo menos esos 3 contextos que son la vida productiva ciudadana y la vida personal.
Otro elemento que jala el discurso de competencias es que nuestra comprensión sobre lo que es el aprendizaje también se ha modificado en los últimos años. Entendemos hoy fuertemente, producto un poco del desarrollo de la psicología educativa y fuertemente del neuroaprendizaje, que la capacidad de las personas para comprender cuerpos teóricos radica más fuertemente en su capacidad de acción que en su capacidad de representación. Es decir, que si una persona quiere comprender un cuerpo teórico, es mucho más fuerte poder usar ideas del cuerpo teórico para generar productos, producciones, participaciones, etcétera, que si lo que hace es un mapa mental solamente. Y esto pues ha puesto a relieve procesos escolares como la indagación, como las actividades de pensamiento creativo, de pensamiento crítico, en el top de lo que puede promover aprendizajes que realmente perduren en la vida de las personas. Un tercer elemento del cual hoy estamos convencidos es que la participación en el grupo escolar, la participación en la comunidad, la participación directa de los estudiantes es el pilar fundamental de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, en la medida en que reproduce de una manera más legítima la participación, la forma como ellos van a interactuar en los contextos que hemos mencionado, tanto productivo como ciudadano como personal. Este énfasis, por lo tanto, dice que nuestras ideas de aprendizaje, que fueron reinas, digamos, en la década de los 70, 80, han venido trasegando una idea importante, y es que de todo lo que podríamos concebir como aprendizaje humano, la escuela está llamada a priorizar los que más énfasis tienen en el desempeño real de las personas. En ese sentido aparece la idea de competencia fuertemente como desempeño. Sin embargo, esa idea de la competencia como desempeño, saber hacer en contexto, saber usar el conocimiento, resolver problemas, resolver situaciones, ser productivo, comienza a darle paso poco a poco a una idea más integral, que es la de capacidad, en donde se entiende que esta competencia está matizada fuertemente por elementos culturales, por elementos valorativos, por elementos comunicativos, por elementos de limitación en el acceso a recursos, y que todos esos elementos que funcionan como disposiciones o como habilitaciones sociales influyen fuertemente en que una persona realmente desarrolle su competencia o no. Esto nos lleva a preguntarnos entonces, bueno, si estas competencias tienen un énfasis en este desempeño que cada vez va un poco a la mirada de la integralidad, ¿cuáles son las competencias que han llegado al discurso de la educación formal? Entenderíamos un poco por lo que hemos venido hablando que los elementos que articulan fuertemente una competencia, por lo menos desde sus elementos cognoscitivos, tienen que ver con el conocimiento que las personas, o los conocimientos mejor, que las personas usan en determinados contextos, con las actitudes que han desarrollado frente al contexto y frente al conocimiento y frente al desempeño mismo, y específicamente un conjunto de acciones propias de las situaciones de ese contexto, lo que llamamos desempeño. Por lo tanto, estos cuatro elementos, conocimientos, actitudes, desempeños y contextos, terminan generando los elementos articuladores de las competencias. Dicho de otro modo, cualquier aproximación a las competencias está basada en descubrir qué elementos de conocimiento, de actitud, de desempeño y de contexto son los que hay que promover a través de un buen ambiente de aprendizaje. En ese sentido, UNESCO, terminando la década de los 90, nos propone capacidades que son capaces de agrupar los desempeños que la escuela promueve, que en general la educación promueve. Y entonces nos propone aquella regla del saber ser, el saber saber, el saber convivir y el saber hacer. Ser, aprender, convivir y hacer. En este sentido, Colombia ha venido poco a poco dialogando desde la parte oficial y muy fuertemente desde la parte privada con estas capacidades UNESCO de diferentes maneras, y ha venido posicionando discursos inicialmente sobre las competencias básicas disciplinares, que en esta tabla pues vemos alineadas con el saber. En algún momento de Colombia llega el discurso sobre competencias laborales generales y la preocupación por el saber hacer. Desafortunadamente en el discurso oficial esto se pierde.
Se ha recuperado un poco en torno a los lineamientos para el emprendimiento, por ejemplo, pero realmente es una deuda de nuestro país tener un discurso más consolidado allí. Con competencia ciudadana nos ha pasado que se ha venido consolidando todo un discurso y una preocupación escolar que está muy en la formulación, pero que indudablemente nos reta en los ámbitos metodológicos, y con las competencias personales tenemos una deuda enorme, particularmente en la educación pública. Desde ese, digamos, desde ese enfoque, esa aproximación que estamos viendo, lo que diríamos es que las competencias se organizan, o se definen o se formulan mejor en función de objetivos educativos, y que en ese sentido lo que tenemos más fuertemente articulado en el ambiente escolar y en el ambiente de la educación formal, también universitaria, es que hay como un campo macro de trabajo en el cual las capacidades guían lo educativo: ser, aprender, convivir, producir, que para el discurso más práctico de la organización de planes, de trayectos académicos, aparece el término de competencias como un asidero más fuerte, pero que a la hora de trabajarlo en concreto, los maestros han tenido que venir, y los docentes universitarios han tenido que venir trasegando con términos como aprendizajes, desempeños esperados, logros de aprendizaje, estándares de evaluación. Hoy en día también tenemos derechos básicos de aprendizaje, y todos ellos de alguna manera representan, particularmente los que tenemos aquí en la diapositiva, las expectativas de lo que se quiere lograr en la medida en que se evidencian como aprendizajes. ¿Sí? Tiene esa doble naturaleza, es una finalidad y en ese sentido son metas, pero se conciben como objetivos en la medida en que marcan la meta, pero también el camino. ¿Sí? Describen el camino. De alguna manera no podríamos pensar que la competencia es un resultado, sino que la competencia es un camino, y por lo tanto el camino termina en el resultado, ¿sí? Termina en una meta particular. La pregunta es, bueno, si este es un nuevo horizonte en donde tenemos una meta y un camino, ¿lo estamos trasegando? ¿Estamos haciendo este camino educativo? Y pues tendremos algunos indicadores institucionales claros, ¿no? Y es, los estudiantes en el tiempo de aprendizaje, en sus procesos, tienen oportunidad de interacción con el contexto, salidas de campo, trabajo con personas de la comunidad, trabajo en ambientes reales de desempeño, conexión con problemas del contexto, lo mínimo. Salen del colegio, salen de la universidad, tienen contacto con el ambiente propio del que predican. Esta tal vez sea uno de los rasgos bien distintivos de las instituciones que apuestan fuertemente por competencias. Otro de los rasgos fundamentales de los enfoques de competencia en la práctica es qué tan importante es, dentro del tiempo que comparten, digamos, como ambiente de aprendizaje los estudiantes, acceder a la información, y qué tan importante durante ese tiempo estructurar la información. Y qué tan importante es dentro de ese tiempo simplemente conocer la información. Conocer, acceder, estructurar, o mejor, acceder, conocer, estructurar. ¿Cuál es el peso que lleva el tiempo de aula? Hay hoy en día muchas apuestas metodológicas que le están jugando a una idea muy fuerte, y es que los estudiantes necesitan mucho más tiempo en estructurar y en acceder, pero sobre todo en estructurar, que en conocer, ya que el acceso a la información y sobre todo la cantidad de información que hay, pues cada vez es más imposible cubrirlas. En ese sentido, las instituciones que le apuestan al desarrollo de competencias, pues son instituciones que centran su ambiente de clase con respecto a la información en procesos de estructuración. Otro rasgo muy concreto es cuáles son los activadores, los motivos, las excusas, los pretextos, las provocaciones escolares, o las provocaciones en general de los procesos de aprendizaje. Y aquí tenemos 4 preguntas que comienzan por P, que nos parecen tópicos que indican esto. Problemas, se trabaja con base en problemas, en preguntas, en propósitos, en productos. Si se dan cuenta, en esta lista no aparece temas, ¿sí? Y es que no es que el discurso de competencias desprecie la labor del conocimiento, de los acervos de conocimiento, todo lo contrario, es que le pone organizadores
que le pone motivos, que le pone tópicos que ayudan a que lo que emerja, lo que se necesita de conocimiento tenga un sentido propio dentro del proceso de aprendizaje. Lo decíamos hace un momento, espacios de participación grupal, comunitaria, social, que si se dan cuenta es diferente un poco a lo que dijimos en un momento de entrar en contacto con el contexto, no solamente ir, conocer, entrar, llegar, sino es cómo realmente se genera un vínculo que permita arraigo con esas realidades. Este tal vez sea uno de los rasgos más complejos, y es qué tan flexible es el ambiente. Es decir, todos aprenden lo mismo al mismo tiempo, con las mismas actividades, ejerciendo los mismos roles, o qué tanta flexibilidad hay en estos elementos que tienen que ver con ritmo de avance, con tareas, con actividades, con roles, con funciones. Entendemos hoy en día que un ambiente más diverso en este tipo de elementos ofrece mejores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. Y este tal vez sea el reto mayor. Un ambiente que pretende promover competencias debe convertir el tiempo de aprendizaje en un aliado, y eso se representa en una acción fundamental, y es: hay tiempo para reflexionar, hay tiempo para parar y evaluar, hay tiempo para cambiar de opciones, hay tiempo para adaptarse a lo que sucedió. Y ahí es donde la mayoría de instituciones con seguridad nos rajamos, porque en función de adaptar el proceso de competencia, intentamos llevarlo a lo que antes funcionaba un poco en el ambiente temático, y es que todo está preplaneado hasta el milímetro, y por lo tanto creemos que funciona así. Y la que nos dice un poco la experiencia frustrada de ese modelo escolar es que todo lo que estaba ultra planeado en general tiende a funcionar mejor, pero usualmente no cumple esa planeación. Eso no desprecia la planeación, lo que dice es: claro, hay que jugar con formas de planeación que mejoren, que lleguen de una mejor manera al ambiente, interactuando con los elementos emergentes que surgen de las realidades propias de la interacción humana. Si lo vemos un poco en su conjunto, tenemos estos rasgos, ¿no? Participación de contexto, acceder a estructurar información, trabajar en torno a problemas, preguntas, propósitos y productos, favorecer fuertemente la participación, una flexibilidad en los procesos, particularmente los evaluativos, y tiempos de reflexión. Son un buen checklist para pensar en la práctica de cada uno de ustedes, ¿no? En la práctica de sus instituciones, y pensar en dónde podemos comenzar a hacer transformaciones particulares. Ahora, es importante llamar entonces la atención sobre un elemento, y es que en esta lista no aparece planes de estudio. Y por eso, digamos, hemos querido enfocar nuestra reflexión, y es que el approach, el enfoque de competencias, no es una preocupación sobre cómo formular planes de estudio, es una preocupación fundamental sobre cómo mejorar la relación entre aprendizaje y práctica, entre actividades y aprendizaje, entre contextos y aprendizaje. Cómo acercar mucho más la vida del estudiante a los procesos que los docentes conciben, de manera que estas dos cosas no sean contrapuestas y, peor aún, excluyentes, ya que el modelo escolar que intentamos superar ponía un muro entre la escuela y la vida, educaba para la vida, algo que está afuera, y el reto de generar capacidades profundas en las personas pues nos acerca a educar en la vida y con la vida de las personas.